¿Qué tal, chicas? Buenos días. Les habla el profesor Juan Pablo. ¿Qué tal, Maciel? ¿Qué tal, Melanie? Buenos días, profesor. Vargas, una consulta antes de comenzar. ¿Tú ya has tenido el examen de final del laboratorio? Me Me toca imagino. mañana con usted. Ah, listo. Entonces, si tienen algunas preguntas con el examen, me la pueden hacer, ¿ah? Ya que Maciel también tiene grupo conmigo, ¿no? Sí, profesora. Ya, porque ya parece que ya la mayoría ya han tenido el examen. El examen, digamos, no es tan complicado, pero se necesita que tengan presentes todas las prácticas desde fraccionamiento celular, ¿no? Me imaginé que iban a entrar como los de siempre para hacer un repaso de casi de todas las prácticas, tocando la primera parte así muy brevemente, ya que para el examen de teoría que es la otra semana, se le va a tomar todo, pues, ¿no? Tanto teoría como práctica, ¿no? Eso va a depender bastante de su profesor. Pero como ustedes dos van a tener mañana el examen, no sé si quieren hacer el repaso desde la primera parte o desde la segunda. Me imagino que desde la segunda. Sí, profesor, yo creo Todo, que sí. profesor. ¿Todo? No sé de mí. Todo, todo. Ya, vamos a hacer un repaso, bueno, está en 50-50, pero voy a hacer un repaso breve. Entonces, pero tomando en cuenta cositas que seguro posiblemente podría venir en el examen, ¿ya? Final. Ya que veo que muchos de los chicos han tenido muchos problemas en identificar en el microscopio, ¿no? ¿No? Y eso ya es de acuerdo a la base que han tenido desde la primera parte, ¿no? Voy a empezar con un resumen rápido, rapidísimo, tocando desde el primer repaso, desde la primera parte, disculpen. Voy a compartir, me dicen si está... Listo. Listo, vamos a hacer un repaso de la primera parte. Acuérdense que la primera semana que hemos tenido fue de bioseguridad, ¿no? ¿No? Y en bioseguridad hemos tocado dos cosas: manejo de residuos sólidos y, y todos los riesgos que tienes que tomar en cuenta de acuerdo en un laboratorio, ¿no? Ahora, se mencionó ahí que había medidas básicas de bioseguridad, orden y limpieza, ¿no? Y desinfección, lavado de manos. Profesor, una pregunta. Sí, sí, Melanie, sí, Eh, dime. para, para el examen final laboratorio va a venir desde la semana uno. No, va a venir desde la segunda parte. Pero por eso le hice la remarcación que para teoría sí va a venir todo, pues, ¿no? Para el examen final de teoría. Por eso, si Ah, quieres, claro. no, solamente quiero que tengan en cuenta que acá hubieron cuatro niveles de bioseguridad. Uno, dos, tres y cuatro. En el caso, nosotros hemos hecho todas las prácticas, ¿no? En un laboratorio de nivel de bioseguridad uno, porque todos los que son laboratorios de enseñanzas están clasificados en el nivel de bioseguridad número uno, ¿no? Si hubiéramos utilizado microorganismos que posiblemente nos causen una determinada enfermedad, entonces sería el laboratorio de nivel de bioseguridad 2 y contando con una cabina de bioseguridad, ¿no? Eso para que tengan en cuenta. Sino que lo que es lo que ha pasado, que hay chicos que todavía han seguido viniendo eh, con el pantalón rasgado, algunos han venido sin medias, entonces ha sido un poco problema a lo largo de toda esta semana, ya que hemos recibido llamadas de atención los docentes por eso, pues, ¿no? ¿Por qué dejamos pasar a algunos chicos? A veces ustedes ingresan y ya, digamos, en algunas prácticas no siempre estamos observando y hemos dejado pasar, han pasado con el pelo suelto, ¿no? Entonces hemos recibido mucha llamada de atención con respecto a eso, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta las medidas de bioseguridad, el orden, la limpieza, el lavado de manos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Tú ya sabes, el principal, la universalidad. De ahí tenemos
el uso de barreras y la eliminación de residuos, ¿no? Sólidos en este caso, ¿no? Con respecto a la universalidad, sabes que tú tienes que tener en cuenta que cualquier, digamos, sujeto o agente infeccioso o tejido es potencialmente infeccioso, ¿no? Y tienes que tomar las medidas preventivas, ¿no? Esa es universalidad, ¿no? Por eso cuando ingresaron al laboratorio, seguro en algunas prácticas, no en todas, o en algunas se ha obviado, se han utilizado, digamos, equipos de protección personal, como en este caso guantes o mascarilla, ¿no? ¿No? El uso de barreras vendría a ser esa, ¿no? Con respecto a la eliminación de residuos sólidos, tenemos los dos tachos, que por ejemplo son los de los tachitos rojos y los tachitos negros. Los tachitos negros son para residuos comunes y los tachitos rojos son para los residuos biológicos, ¿no? Que estén contaminados, ¿no? En ese caso, cualquier papel higiénico que tuviera sangre, ¿no? Entre otras que estuvieran en contacto con una persona o con un residuo biológico, ¿no? El lavado de manos es importante. Hay dos tipos, no dos tipos, sino que se pueden lavar, digamos, las manos con el agua corriente o con un antiséptico, como en este caso, como el alcohol, ¿no? Además, se identificó tres agentes de riesgos, ¿no? Los agentes de riesgos físicos y mecánicos, los agentes de riesgos químicos y los agentes de riesgos biológicos. Acá tuvimos bastante del agente de riesgo químico porque hemos trabajado, en este caso, si ustedes me dirán, ¿qué agente de riesgo químico hemos trabajado en el laboratorio en la segunda parte del laboratorio? ¿No? Se acordarán, ¿no? Uno de ellos fue en respiración celular. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese compuesto que inhibe una cierta vía o ruta metabólica? Antimetabolito. ¿Y qué antimetabolito hemos utilizado en esa El ocasión? flúor, Fluoruro Flúor, de sodio. claro, fluoruro, ujú. fluoruro de sodio, ¿no? En este caso, si te hablo del compuesto, me tienes que hablar completo, ¿no? Fluoruro de sodio. Pero en sí, el ion flúor es el que inhibe la enzima, la enolasa, ¿no? Juntándose con el magnesio y precipitando, ¿no? Claro, ¿es un agente de riesgo químico? Sí, porque si no está etiquetado el frasco y posiblemente tú piensas que es agua y te lo tomas, va a pasar algo, un accidente, ¿no? No queremos eso. Otro compuesto químico que hemos utilizado en la segunda parte del curso. Profesor, la cetorceína eh, clorhídrica. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es un agente de riesgo químico? ¿No? Ese colorante que hemos utilizado para la práctica, ¿de qué práctica hemos utilizado? De la mitosis. De la mitosis. ¿Hemos utilizado colorantes en meiosis? No. Mm, No, no hemos utilizado. ¿Por qué? Porque ya estaban preparadas no, las las láminas, láminas. ¿no? Solamente hemos utilizado el colorante en mitosis, en este caso la orceína acetoclorhídrico. Obviamente que es un agente de riesgo químico porque eso sí, casualmente no creo, pero ha pasado. Un ratito, chicas, voy a colocar voy a colocar el cablecito de la laptop. Listo. Entonces, la orceína acetoclorhídrico es un agente de riesgo químico, ¿no? Ya que, ya que inhibe una de las fases de la mitosis, ¿no? Si eso accidentalmente te lo tomas, va a ser un problema para esa región en la cual, digamos, tenga contacto con este colorante, ¿no? Otro agente de riesgo químico que hemos utilizado, casi la mayoría no han sido tan tóxicos, pero de todas maneras hay que tener una cierta precaución, ¿ya? Porque también las soluciones que hemos utilizado para la extracción de ADN, ¿no?
¿no? O el PCR o la misma práctica de electroforesis, se ha presentado ciertas soluciones en la cual, si eso no se tiene cierto cuidado, nos puede provocar un cierto accidente, ¿no? Hasta podría ser mortal, ¿no? Y agentes de riesgo biológicos hemos tenido, no, casi, casi todos estaban dentro de lo inocuo. No hemos utilizado bacterias. Recién en el laboratorio de microbiología creo que van a utilizar algunas que causen una cierta enfermedad. Listo. Entonces los grupos de riesgos, según la Organización Mundial de la Salud, los clasifica de acuerdo a 6 factores, ¿no? Patogenicidad, dosis efectiva, modo de transmisión, rango del hospedero, medidas de prevención efectiva y tratamiento efectivo. De acuerdo a esos factores, se ha clasificado 4 grupos de riesgos. Ya cuando te mencionan ahí o te pueden mencionar en el examen, los grupos de riesgos son los organismos que se han clasificado de acuerdo a esos 6 criterios, ¿no? Si es, cuánto es su patogenicidad, cuánto es su dosis efectiva, cuál es su modo de transmisión, cuál es el rango de hospedero, cuáles son las medidas de prevención efectiva y cuáles son los de tratamiento efectivo, ¿no? Y de acuerdo a esos grupos de riesgo, se vieron, digamos, la manera de cómo contenerlos, ¿no? Y eso se ha visto en las infraestructuras de los laboratorios de nivel de bioseguridad número 1, que contienen a los grupos de riesgo número 1, a los de nivel de seguridad número 2, que contiene al grupo de riesgo número 2 y así consecutivamente hasta tener el último nivel, que es el 4, que es el que contiene a casi todos los organismos mortales, ¿no? En este caso, virus mortales, los virus que causan hemorragias internas, ¿no? En este caso solamente hemos estado en un laboratorio de nivel de bioseguridad 1. Hasta ahora hemos manejado un cierto patógeno, un agente infeccioso, no. Salvo que si te coloquen ahí en el examen, digamos, un cierto caso de una cierta enfermedad y te pregunten qué nivel de bioseguridad se tendría que contener a este organismo. Dependiendo del organismo, ya tú sabes que puede ser el 1 o el 2 o el 3 o el 4. Para el nivel número 1, en la cual, digamos, hemos impartido las clases, esas 13 prácticas, eh, se caracteriza porque el riesgo individual y poblacional es escaso o nulo. O sea, ninguno de ustedes se ha enfermado por estar en el laboratorio. Y es para, digamos, ambientes de enseñanza básica o investigación, ¿no? Para el nivel de bioseguridad número 2, el riesgo individual es moderado y el riesgo poblacional es bajo. Son servicios de atención primaria, diagnóstico e investigación, hasta casi todos los laboratorios clínicos, ¿no? Y eso, solamente tengan presentes este resumen, chicas, no, o chicos, creo que están ingresando poco a poco a la sala. Es muy importante porque te podrían preguntar ahí en, en el examen de teoría, ¿no? Ahora, a lo largo de todas estas prácticas hemos utilizado un equipo. Un equipo que ustedes han estado en constante contacto en la mayoría de veces, que es el microscopio, ¿no? Y el microscopio, bueno, este es un resumen que he hecho, han tenido muchos problemas algunos chicos porque cuando ustedes han ingresado al examen final del laboratorio, se les indica que hay preguntas que tienen microscopios y que simplemente ustedes tienen que manejar el micrométrico, nada más, ¿no? Entonces ya se asume que como ya han llevado la clase de microscopía y han estado en las diferentes prácticas en las cuales se ha tenido este equipo, ya tenían la base para poder manejar, ¿no? Justamente el tornillo micrométrico. Algunos se confundían y empezaban a agarrar la platina. ¿Qué sucede? Cuando ya tú mueves la platina, ya has desenfocado la muestra en la cual el profesor te puso ahí para el examen. Y todavía, como no ves nada, no dices,
no pides ayuda, te vas a la siguiente pregunta por los nervios, yo qué sé. Y después tu otro compañero que le toca esa pregunta con el microscopio ya no puede ver nada, ya que nosotros colocamos una muestra ahí en el microscopio enfocado y además señalado con el puntero, ¿no? Entonces, si ya lo moviste, has movido para tu compañero y para los otros compañeros que le tocan esa pregunta. Entonces tienen que tener en cuenta, porque otro grupo también vi que estaba moviendo también la platina y la detuve porque dije, uy, me va a mover la muestra. Le dije, no, la platina no, ese es el eje axial, no los tornillos del eje axial, el micrométrico, ¿no? Y ustedes saben que el micrométrico es un componente, ¿no? De la parte mecánica de un microscopio óptico compuesto, ¿no? Además, si tienen alguna duda acá, mejor resolverlas porque los que tengan problemas de observación al microscopio se les va a hacer muy difícil. Las preguntas han sido muy fáciles, con respecto a colocar las muestras, tanto en las prácticas de- de fraccionamiento, de mitosis o de meiosis, simplemente que en el momento de la observación, a veces todavía no pueden enfocar bien los ojitos y no tienen un campo visual claro. Y en ese momento, si no tienes el campo visual claro, ¿no? No vas a poder ver el puntero que está señalando, ¿no? Algunos chicos me han dicho, profesor, no se ve nada, pero cuando yo veo, sí se ve. Ah, otra cosa, en el momento que a los que todavía no han recibido el examen, en el momento que ustedes vayan a observar al microscopio, no tengo una imagen acá, lo que voy a hacer es, un ratito chicos, porque es importante, y no me acuerdo, eh, de 100 eclipse, no me acuerdo el otro, pero acá, no sé si, acá los oculares están de esta forma, ¿no? Pero a veces se encuentran girados hacia la parte superior, están hacia arriba, ¿no? Y los chicos a veces no es necesario que estén sentados, pueden estar parados, no hay ningún problema. Y cuando algunos han visto que el ocular está hacia arriba, lo han volteado de una manera un poco brusca para poder observarlo ellos, ¿no? A su comodidad, pero en el momento de voltearlos y al hacerlo de manera brusca, han movido un poco la muestra, ¿no? Ya que la muestra cuando esté señalada no va a estar solita, va a estar con otras células que estén ahí alrededor. Entonces, si tú mueves un poquito nada más, ya el puntero va a señalar a otra célula, ¿no? Y el profesor es consciente qué muestra ha colocado ahí, tiene pruebas, entonces, de hecho, que si ha colocado, digamos, una metafase, debería el estudiante ver una metafase, ¿no? Y no ver otros, ¿no? Pero tienen la facilidad, chicos, de levantar la mano y decir, profesor, disculpe, ha pasado algo con el microscopio. El profesor o la profesora se pueden acercar y pueden, digamos, arreglar la situación si es que es de gravedad, ¿no? O algo ha pasado con el microscopio, no se ha apagado o se ha movido el objetivo o la platina, ¿no? Ahí podemos nosotros acercarnos y arreglar la situación. ¿Ya, chicos? A ver, seguíamos. Ya. Y eso tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta ya ustedes eh, saben que el microscopio es un microscopio óptico no compuesto o también denominado microscopio óptico luminoso. Solamente los microscopios de las tres sedes pueden ser de campo claro. El que está ahí en la mesa del docente, es así, puede ser utilizado para campo oscuro, para contraste de fases. El de inflorescencia se necesita otro ambiente en la cual es oscurito, ¿no? Pero en casi todas las prácticas se ha utilizado el microscopio óptico compuesto de campo claro, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las muestras que se han observado generalmente han estado teñidas, así como las de mitosis,
y la de meiosis. Y quisiera preguntar cuál es... otra cosa, eso lo voy a mencionar más adelante. Tienen que saber diferenciar. Muchos se han confundido entre mitosis y meiosis, pero ya ustedes lo han observado y saben cuál es la diferencia en la tonalidad. Además, las imágenes se encuentran en su manual de prácticas, ¿no? Tienen que discernir ahí, ¿no? Cuando tú has visto una imagen, hasta cuando tú ves la fase de mitosis a través del microscopio, ¿no? Que lo has visto a 400, se ve más oscuro, en la cual se ha visto con una lámina de meiosis. Además, en meiosis, el profesor te lo ha enfocado a un aumento total de 1000x. Y aún así, la célula se ve más pequeña que el de mitosis. Y la coloración es más tenue, ¿no? Tienen que ver esas diferencias, ¿no? Porque varios se han confundido entre mitosis, meiosis ¿Tendrá en la imágenes, observación. profesor, No, van a venir como imágenes. para poder diferenciar entre meiosis y mitosis? Mira, eso vamos a llegar un poco más adelante, pero quiero que tengan en cuenta esto del microscopio y vuelvo a reiterar, ¿no? Ya más para los chicos que tienen mañana, ¿no? Que en el manejo del microscopio solamente es el tornillo micrométrico y el ocular lo puedes manejar también. ¿Por qué? Porque los oculares, que es un componente de la parte óptica, este que está en contacto a tus ojos, tú lo puedes, digamos, abrir un poco para que tú veas, ¿no? Pero por el miedo, por la advertencia, algunos solamente no han querido ni mover y solamente han visto con un solo ojo. Puede ser factible si tienes práctica, ¿no? Pero si no tienes práctica y lo ves con un solo ojo, el puntero va a estar señalando a una distancia diferente, pequeña, pero diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado bastante con esa parte. ¿Ya? Mover el ocular con mucho cuidado, porque la distancia de sus ojitos son distintos del uno al otro, y utilizar el tornillo micrométrico. Nada más. No pueden mover la platina y no sean toscos con el ocular, por favor, porque así ya se mueve la muestra y las muestras que están a 1000 ya es difícil de volver a enfocar. Si se pierde así toscamente el enfoque a una muestra de 1000, ya se perdió la pregunta para los que le faltaban, ¿no? A los estudiantes que faltaban ver esa muestra. Ya, otra cosa acá, creo que acá ya ustedes lo tienen en cuenta casi todo, porque posiblemente, probablemente te podría venir una pregunta de acá. Y en identificación de biomoléculas, hemos trabajado con 3 biomoléculas importantes, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Los ácidos nucleicos lo hemos dejado para la práctica de extracción de ADN, ¿no? Acá también una cosa, a veces las preguntas son de acuerdo a lo que se ha mencionado en clase y a lo que ustedes han buscado en sus informes. No, acuérdense, ¿dónde hemos visto carbohidratos? Hemos visto en la práctica de respiración celular, ¿no? Y hemos utilizado 4 tipos de carbohidratos, ¿no? ¿Cuáles son ellos? 2 monosacáridos, un disacárido y, por último, ¿se acuerdan? Un polisacárido, Ya, Sacárido. ¿cómo se llamaba ese polisacárido? almidón, El almidón. Ahora, de los 4, ¿cuál tenía mayor preferencia en la levadura? por la glucosa. Glucosa, ¿no? Ese es de manera teórica y en algunos grupos se observó, pero en otros grupos de laboratorio se ha visto tanto la fructosa, la glucosa, ¿no? En uno de los dos, ¿no? Sin embargo, teóricamente tiene mayor preferencia con la glucosa, aunque en la fructosa se salta un paso, ¿no? Ahora, ¿por qué no hubo ningún cambio o ningún desplazamiento de toda la solución dentro del tubito pequeño cuando solamente estaba con el almidón? ¿Por qué creen? Porque la levadura no tiene enzimas para degradar al Eh, almidón. exacto, exacto. Y varios chicos no han tenido la fortuna de entender esa parte o no lo han buscado por el informe.
Exacto. La levadura no tiene enzimas para degradar el almidón. Ahora, ¿qué sucede si es que, digamos, está con el tubito con la levadura más el agua y hay un desplazamiento? Ah, la levadura tiene reservas de glucosa que lo guarda como glucógeno, por eso. Exacto. Simplemente es eso, ¿no? Entonces hemos utilizado dos monosacáridos, un disacárido y un polisacárido en este caso en la respiración celular, ¿no? No todos ellos son carbohidratos, ¿no? En la práctica de identificación de biomoléculas hemos utilizado el reactivo de Benedict, ¿no? Un colorante azul, ahí está, un agente de riesgo químico que me hubieran dicho como ejemplo, ya que tiene sulfuro de cobre, ¿no? O sulfato de cobre, ¿no? Ya que es un químico corrosivo, ¿no? Si te cae en la piel, ¿no? Esto nos ayudó a identificar, en este caso, dio positivo a todos los que son monosacáridos, ¿no? A todos los monosacáridos y a dos disacáridos, ¿no? Pero acá no voy a dar ninguna referencia más. Se utilizó el Lugol en este caso para identificar el almidón, ¿no? Pero acá no sufren ninguna reacción. Acuérdense de esa parte, no hay ninguna reacción entre el polisacárido y el Lugol. Simplemente hay una inclusión, ¿no? Los tres átomos de yodo, que son el componente principal del Lugol, ingresan a la forma helicoidal de la, de la milopectina, no, perdón, de la milosa, ¿no? Y esto da una coloración azul oscuro, ¿no? Dando positivo a que sí, efectivamente hemos encontrado polisacáridos. Luego vimos una reacción para identificar lípidos, cualquier tipo de lípidos, ¿no? Y utilizamos el colorante del Sudán 3, ¿no? Y por último, en proteínas hemos utilizado otro de los reactivos muy famosos en laboratorios clínicos, que es el reactivo de Biuret, ¿no? Que da una coloración violeta si es que hay presencia de proteínas, ¿no? Todas esas soluciones que podemos ver ahí también son agentes de riesgo químico. Chicos, si es que les piden algunos ejemplos ahí en la parte teórica, ¿no? Y después vimos ósmosis, difusión y por último creo, no, diálisis, ¿no? Tres fenómenos físicos. eh, Con respecto a ósmosis, simplemente es el paso de agua a través de una membrana semipermeable desde de una menor concentración de solutos hacia una mayor concentración de solutos. La difusión solamente es el movimiento de moléculas o partículas desde un gradiente de concentración alto hacia una gradiente de concentración menor, ¿no? Y la diálisis es la difusión de moléculas de bajo peso molecular a través de una membrana, ¿no? Aquí no sé si quieren que haga una distinción. Creo que ya todos tienen presente estos tres fenómenos, ¿no? Y, y hubiéramos utilizado una de los fenómenos de ósmosis para poder liberar el contenido del material genético, ¿no? Que hemos visto en extracción de ADN, ¿no? Acá hubiéramos utilizado la disolución hipotónica, ¿no? Que también se pudo haber utilizado en esa práctica, ¿no? Pero con esto no voy a dar tanto revuelo. Ustedes ya saben todas las características que sucedió en ósmosis, difusión y en diálisis, ¿no? Yo me detengo si tienen alguna duda, no hay problema. Ahora sí, sigo. Acá en células, acá quiero dar una referencia. En esta parte, chicos, en reconocimiento de estructuras, tanto células eucariota y procariota, quiero remarcar un poco más porque han tenido muchos problemas en algunas de las preguntas del examen. Se supone que ya ustedes saben diferenciar cuándo es una célula eucariota y cuándo es una célula procariota, y además diferenciar cuándo es una célula eucariota animal y uno vegetal, ¿no? Las muestras que hemos utilizado tanto para mitosis como para meiosis, ¿qué tipo de células son?
o que podrían ser. Eucariotas. Cariota ¿Ya? vegetal. Células eucariotas vegetal. Si tú no colocas completo, no va a valer esa pregunta, chicos. Por favor. Si colocan un nombre determinado, tienen que colocar el nombre completo. ¿Ya? Hemos utilizado células eucariotas vegetal, ¿no? ¿Y qué muestras cuál es el nombre científico de la célula eucariota con respecto a mitosis? Hay un cepa. Alicetia. Y en meiosis, Sea maíz. Sea maíz. sea maíz. A ver, Melanie, deletréame sea maíz. Z-E-A-M-A-Y-S. Exacto. Deletréame de nuevo Allium cepa. A-L-L-I-U-M-C-E-P-A. ¿Quieres que te coloque un nivel más alto de deletreo? Ay, no, a ver. ¿Cuál es qué organismos o qué modelo biológico hemos utilizado en, en la práctica de respiración celular? ¿Qué organismo? La levadura. ¿Cuál es el nombre el nombre científico de la levadura? Lo voy a deletrear o lo digo nomás. Lo mencionas, menciónalo. Saccharomyces cerevisiae. Exacto. Aunque la pronunciación no es la correcta, porque es Saccharomyces cerevisiae, pero así como lo mencionó, así se escribe, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y ese organismo que hemos utilizado es una célula eucariota animal o vegetal. Procariota. A- Animal. Mira, procariota. Pero ¿no tienen pared celular la levadura? Y está dentro del reino fungi, ¿no? Entonces ahí tienes que pensarla. Ahí tienes que pensarla, ¿no? ¿Es una célula eucariota? Sí. Procariota no lo es, ¿ah? Entonces hay que tener en cuenta acá las diferencias que se mencionó en la parte de reconocimiento de estructuras, ¿no? En una sola procariota, todas son unicelulares, mientras que en una célula eucariota pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿no? Y están divididas en dos células eucariotas animal y vegetal, ¿no? En este caso, en vegetal hemos utilizado respecto a mitosis y meiosis, Allium cepa y sea maíz, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Ya, aparte del tamaño, ¿no? La diferencia más rescatable acá es que las bacterias o las arqueas no presentan núcleo, ¿no? No presentan una carioteca, no presentan una envoltura nuclear, ¿no? Su ADN se encuentra disperso, aunque no está disperso de manera aleatoria porque está en una zona específica, ¿no? Mientras que el animal y vegetal sí están contenidos el material genético en un núcleo, ¿no? ¿Y en qué práctica se observó núcleo? ¿Se acuerda? ¿Dónde observamos núcleos? ¿En qué práctica? Fraccionamiento celular. Ajá. Cuando se obtuvo, digamos, ¿en qué etapa se obtienen las fracciones nucleares del fraccionamiento nuclear? Primera. ¿En la primera? No. No, o sea, Escucha, En la pero tercera. después de la primera eh, centrifugación. mira, hay que escuchar bien la pregunta. ¿En qué etapa hemos obtenido fracciones, ¿no? Fracciones nucleares? Eso lo hemos obtenido en Tercera. la tercera. ¿Y cómo se llama esa tercera etapa? Centrifugado. Centrifugación. Centrifugado, centrifugación. ¿Y qué equipo hemos utilizado ahí? La microcentrífuga. La microcentrífuga, la centrífuga o el centrifugador, como le dicen otras personas, otros estudiantes, disculpen, o otros profesores le han comentado, son válidos, ¿no? Además, ¿qué tipo de método se ha utilizado en esa tercera etapa?
Hay dos métodos que se ha indicado ahí en la introducción, ¿no? En la En esta, tercera etapa, sí, o sea, centrifugación diferencial o por gradiente de densidad. claro, claro, exacto. ¿Cuál de los dos se ha utilizado en la práctica que hemos Centrifugación realizado? diferencial, ¿Qué diferencia ¿Cuál es la hay? característica de una centrifugación diferencial? que se aumenta la velocidad y el tiempo. Densidades. Ajá, hay una serie, unas secuencias de centrifugaciones, ¿no? Dependiendo de qué. ¿Por qué hago ese aumento de velocidad y tiempo? Depende de qué. De la Depende, densidad de la muestra. exacto. Depende de la densidad de la muestra, depende del tamaño, depende de la forma tridimensional también, ¿ah? No, ya les voy diciendo ahí, ¿no? Dependiendo de la densidad de la muestra. Bien, bien, bien. Entonces, nosotros hemos visto núcleos y en este caso, ¿qué célula, de qué célula hemos visto núcleos? ¿Hemos visto células procariota? Célula eucariota animal, porque Ajá, fueron del hígado, hepatocitos. no. Fueron, sí, fueron de los hepatocitos, ¿no? Pero también hemos observado en esta práctica de reconocimiento de estructuras núcleo también, ¿no? ¿De qué célula hemos visto? Ya te olvidaste la primera parte. ¿Te acuerdas? Repítela de nuevo, profesor. ¿Te acuerdas en esta práctica de reconocimiento de estructuras? Nosotros hemos hecho un procedimiento para poder observar núcleos y mitocondrias. ¿En qué células hemos tomado esa muestra para observar núcleos y mitocondrias? Epitelio bucal, Epitelio bucal. ¿Qué colorante se ha utilizado para poder observar mitocondrias? verde El verde llanos, ya es Ajá. Y en fraccionamiento celular, ¿cuántos colorantes hemos utilizado? Hemos utilizado los dos. El verde de llanos y el otro que nos ayudó a identificar qué cosa. ¿Y cómo se llama ese colorante? el azul de Azul de azul de metileno. metileno. metileno nos ayuda a identificar núcleos. Exacto. ¿Por qué? Porque el azul de metileno tiene mayor afinidad con el núcleo y no con otros organelas. Porque Por tiene las mayor afinidad. diferencias electrostáticas. Claro. Tiene mayor afinidad a las cargas negativas de las moléculas del ADN. ¿No? Mientras que el verde de llanos tiene mayor afinidad, ¿no? a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque le ayuda a oxidarse. En ese momento que ya se oxida a través de la cadena de transportadores y una cadena específica, una enzima específica, torna de un verde azulado, pero no lo hemos visto verde, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo vimos las mitocondrias ahí en fraccionamiento? Parecido al del núcleo. Claro, pero la diferencia entre la mitocondria y el núcleo han sido abismales, ¿no? ¿No? El tamaño es súper, súper pequeño de una mitocondria porque tiene el tamaño de una procariota, ¿no? De una bacteria. Ya ahí no te puedes equivocar, ¿no? Si te pongo una lámina así con varios puntitos ahí, posiblemente sean mitocondrias, ¿no? ¿De qué práctica de Profesor, fracción? Sí, dime, dime. ¿tendrá una imagen donde se pueda apreciar mitocondria? Pero así con el verde llanos, porque en la práctica nosotros no pudimos ver nada. Como que no pudieron ver nada. Lo que pasa es que en la práctica, no sé si, no me acuerdo muy bien, la verdad, pero sé que en la mayoría que he participado, en el momento que se coloca el verde llanos en realidad es un verde azulado. Puede tirar a verde o puede tirar a un azul oscuro, ¿no? A simple vista, pero en realidad es un verde oscuro, ¿no? Un verde azulado. Y cuando se utilizó, había muchos restos de lo que se había alisado en la etapa de homogenización, ¿no? Y no dejaba ver esos puntitos ahí, pero si uno tiene una vista entrenada, podrías ver que los puntos más oscuros serían los que están ahí más oscuritos
Esos son las mitocondrias, ¿no? Sino que ya con los restos celulares no se podía diferenciar, no había un contraste bueno. En algunos chicos se ha visto ahí los puntitos bien aislados y ahí estaban las mitocondrias, ¿no? Es lo mismo como lo has observado en epitelio bucal, sino que en epitelio bucal se vio más restringente, ¿no? O sea, que parecían como unos puntos iluminados, ¿no? No. Pero voy a ver si tengo una foto de ahí, creo que sí la tengo, pero tendría que buscarlo, ¿ya? Bueno, acá ya no tengo que hacer ninguna distinción más. Voy a ir más bien a la segunda parte del curso con respecto al laboratorio. A ver, un ratito. Y acá. A ver, me dan un ratito. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir. Voy a abrir una diapositiva. Fraccionamiento. Listo. Me avisan si está compartiendo. Que sí. Sí se puede ver, profesor. Ya. Bueno, esta foto sí lo puedes distinguir, ¿no? ¿No? Se están observando núcleos, Núcleo. ¿no? Exacto. Y acá tú puedes diferenciarlos porque los núcleos están más coloreados, ¿no? Con los restos de acá. Además hay unos puntos acá medios amarillos que son los restos de grasa, ¿no? O restos, son células adipocitos, ¿no? Pero estos puntitos acá, estos círculos son los famosos núcleos, ¿no? Ahí te das cuenta que ya es una fracción nuclear que se ha obtenido utilizando las tres etapas, ¿no? Tanto la homogenización, el filtrado y el centrifugado, ¿no? Y acá, en esta práctica, ustedes conocieron por primera vez un equipo que lo han visto casi en 4 prácticas de la segunda parte, ¿no? ¿Cómo se llama ese equipo que lo has observado en 4 prácticas? ¿Se acuerdan? Micropipeta. Micropipeta, claro. ¿En qué prácticas lo has observado? No me digan números, ¿ah? Son nombres. Hemos visto en la práctica de fraccionamiento. ¿De ahí dónde lo hemos visto? Extracción de ADN, PCR y electroforesis. Exacto. En 4, ¿cuál es la función de la micropipeta? Agarra pequeños Tener volúmenes. pequeños volúmenes. Pero no solamente, no me pongan pequeños volúmenes porque eso también lo puedo hacer con una pipeta Pasteur, ¿no? O con una propipeta, ¿no? Puedo agarrar pequeños volúmenes, ¿no? Ese Sirve traslado para mezclar también. de pequeños volúmenes, pero son volúmenes en órdenes de qué magnitud. O sea, Microlitros. microlitros, no te olvides, ¿no? Y además otra función fundamental es la mezcla, ¿no? ¿No? Con ello nos ayudamos para mezclar ahí en la extracción de ADN, ¿no? Ahí está. ¿Y cuántos tipos de micropipetas se observó? ¿Y por qué eran diferentes clases de micropipetas? Porque habían diferente cantidad de microlitros. O sea, a algunos necesitábamos 5 microlitros, en otros 2. Claro, 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 porque a veces, por ejemplo, para utilizar, digamos, volúmenes mucho más pequeños como en electroforesis, no necesitamos una micropipeta de 100 microlitros, necesitamos una de 0 a 2 microlitros, otras de 1 a 10 microlitros, ¿no? Entonces, habían diferentes tipos de micropipetas, ya que habían diferentes
límites de volumen de cada micropipeta, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada para yo trasladar un determinado volumen en magnitudes de microlitros hacia otro recipiente, utilizando la micropipeta? ¿Cuál es la manera, cuál es el procedimiento que yo tengo que tener para yo trasladar pequeños volúmenes desde un recipiente A a un recipiente B? ¿Se dan cuenta cómo he estado haciendo las preguntas? Así deberían haber estado estudiando, porque ya ustedes ya simplemente ya conocen el procedimiento y en la forma de hacerles preguntas, ustedes empiezan a imaginarse ¿no? la práctica en sí, ¿no? Esta última pregunta que les hice, obviamente que el procedimiento, y seguro varios de los profesores les han indicado, en el momento que ustedes agarran la micropipeta, el émbolo te ayuda primero a graduar la cantidad de volumen que yo necesito trasladar, ¿no? Ya sea 2 microlitros, 20 microlitros, 200 microlitros, 500 microlitros, ¿no? Con esta micropipeta. Me equivoco. ¿No? Un rato, ya quiero llegar a quiero que vean la micropipeta, ¿no? Entonces, en el momento que yo quiero trasladar un determinado volumen, yo lo primero que tengo que hacer es graduar la cantidad que yo quiero trasladar. Luego tengo que utilizar la micropipeta, colocarlo, unirlo a un tip, ese pedacito de plástico en forma cónica. Lo tengo que unir de una forma concéntrica, dando pequeños golpecitos. Ya cuando ya estás seguro que se ha unido, tú procedes a, primero, antes de ir al volumen, como el émbolo a su vez tiene dos topes, como se les enseñó, primero tienes que empujarlo hasta llegar a un tope. Ahí tú puedes introducir después en el líquido que tú tienes que trasladar, sueltas poco a poco el émbolo hasta absorber todo el volumen que tú has querido. Y luego cuando tú quieres trasladar en el recipiente B, simplemente vas hasta el primer tope y luego al segundo para botar la última gota de volumen que quisiste trasladar, ¿no? Y eso se realizó tanto en las prácticas de fraccionamiento, de extracción de ADN, de PCR y de electroforesis, ¿no? Utilizando este equipo que es muy importante para un laboratorio de biología molecular, ¿no? ¿Alguna duda con este equipo? No creo, ¿no? Listo. Entonces, acá obviamente que si les hago una pregunta, Maciel o Vargas, eh, em, ¿qué técnica se utilizó? ¿Qué técnica de homogenización se utilizó para extraer el material genético eh, en la práctica 9, ¿no? Que es la extracción de ADN? Técnicas, ¿Mecánica No, o en no mecánica? extracción, Sí, no, fue no no mecánica, mecánica. porque son detergentes. claro. Y dentro de la no mecánica la, teníamos enzimas, teníamos algunos químicos o Detergentes, ujú, se utilizó detergentes, ¿no? sí. ¿Se utilizó algunas enzimas? Em, sí, se usó proteínas acá Grasas. y RNasa. Y RNasas, ¿no? Ahí está. Ujú. Entonces, te puede venir una pregunta con el término de homogenización. Entonces, tú ya tienes claro de qué es homogenización, ¿no? O sea, el primer paso para poder, digamos, romper la célula y liberar un determinado componente subcelular en extracción de ADN, el material genético, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en la homogenización habían dos técnicas, la mecánica y la no mecánica. En fraccionamiento celular se utilizó la mecánica, utilizando el mortero. En ese caso, el mortero, ¿cómo se encontraba? A una temperatura baja.
también utilizamos el buffer, ¿no? Y tengan cuidado al leer la pregunta, porque se puede decir solución, se puede decir buffer. Tienes que leer bien preguntas. Si te preguntamos buffers, ya, el conjunto de buffers que hemos utilizado en la práctica. Si te preguntamos soluciones, el buffer es una solución. El alcohol es una solución, ¿no? La proteínasa acá también está en una solución. Entonces hay que tener cuidado al momento de leer las preguntas, ¿ya? Igual, en homogenización se utilizó la técnica mecánica utilizando el mortero, ¿no? Y el mortero se encontraba a baja temperatura al igual que el buffer tris, ¿no? Ahora, se utilizó, si yo les digo cuántos tipos de buffers se utilizaron a lo largo de esta segunda práctica, ¿me sabrían responder? Y solamente es un número, ¿ah? ¿Cuántos buffers se ha utilizado en las diferentes prácticas? 7, ¿Ok? 7. ¿Están seguras? ¿Seguros? El primero fue el buffer tris, ¿no? En fraccionamiento. ¿Utilizamos un buffer en respiración celular? No. En extracción de ADN, ¿cuántos buffers hemos utilizado? Hemos utilizado 4 buffers. Ahí van 5, ¿no? En el PCR se utilizó un buffer, ¿sí? Se utilizó el buffer de grado. El buffer PCR también es conocido. O simplemente el profesor te dijo, hay un buffer ahí. Pero ese buffer es distinto. O sea, puede ser que todos tengan tris, puede ser, dependiendo de la casa comercial, pero tiene algunos otros aditivos que ya lo diferencian, ¿no? Profesor, Sí, en extracción de ADN nosotros usamos 5 buffers. 5 buffers. A ver, Sí, si el no, de lisis, unión, el de lavado 1, el de lavado 2 y elusión. allá quiero, es en Villa, ¿no? Sí, Sí, profesor. Villa. No hemos utilizado en Villa el buffer de unión. Ah, claro. Todos los componentes de ese buffer de unión estuvieron ya mezclados con el buffer lisis. Entonces, como el objetivo de la práctica es que tú entiendas qué soluciones se han utilizado, en este caso solamente se utilizó el buffer lisis como nombre, ¿no? Y después el buffer de lavado 1, el buffer de lavado 2 y el buffer de elusión, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo estoy tomando en cuenta así que son 4 buffers que se han utilizado en sí, ¿no? En sí, en la práctica. Ahí serían 5. Con el PCR 1 y en electroforesis, ¿cuántas veces hemos utilizado el buffer? ¿O cuántos buffers hemos utilizado ahí? Hemos utilizado un buffer nada más, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor, el buffer de corrido. Nada más. O también el buffer TAE, ¿no? Entonces tuvimos, ¿cuántos? 7 buffers que hemos utilizado. Todos los buffers tienen una función en común. Profe, ¿y Otras el de pueden carga? tener, ¿sí? ¿Y el de carga? Y el buffer de carga, claro. ¿Quién fue? Briseida. Estela, Briseida Estela. Bien, Estela. Gracias, gracias. Tienes razón. El buffer de carga. ¿Por qué no me dijeron? Ahí está. Entonces ya serían ¿cuánto? Serían. 7. No, mira, buffer de 3 en 8. fraccionamiento. 8. 5, 4, perdón, en extracción de ADN. ¿No? 1 en PCR y 2 en electroforesis. El buffer TAE y el buffer de carga. Son 8 buffers que hemos utilizado. 8. Está bien. Y todos tienen algo en común, una función en común. Aparte que otros pueden tener más funciones, dependiendo de los aditivos o adyuvantes. Esa función en común es que van a regular el pH, van a amortiguar el pH, que es lo más importante siempre utilizando organismos o células, en este caso, ¿no? De un determinado tejido. Van a mantener el pH constante, ya que en el procedimiento a veces
se pueden bajar el pH o subir el pH y es lo que no queremos, porque si no a la larga va a destruir algunos componentes que nosotros necesitamos más adelante. Pues necesitamos que el pH se mantenga constante. En este caso, para fraccionamiento, el pH se mantiene constante en 7.5, es la que lo necesita las células, ¿no? Y acá otra cosa, que el tris está preparado a una cierta concentración, ¿no? Y esa concentración es muy importante que coloquen en el examen, chicos. Si se les pide un cálculo, se les pide una concentración, simplemente no es el número que coloquen, sino la magnitud. ¿Me entiendes? Si te pedimos cuánto se ha preparado en el gel de agarosa, cuánto se utilizó de agarosa para preparar el gel de agarosa, no tienes que poner 4 o 2. O sea, se sobreentiende que me estás hablando en gramos, ¿no? Pero tienes que colocar la magnitud, ¿no? Tienen que colocar la magnitud. Y en este caso, la magnitud que hemos utilizado para el fraccionamiento celular ha sido 10 milimolar, ¿no? Esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Ya que ¿dónde vemos más magnitud? Ah, en respiración celular, ¿no? Hemos utilizado 3 diferentes concentraciones de un determinado antimetabolito, ¿no? Hemos utilizado 0,01 molar, 0,05 molar y 0,1 molar. No se olviden de las magnitudes. ¿Otra consulta tienen, chicos? ¿O voy lanzando preguntas? Lance Sí, preguntas. preguntas, Ya. profesor. Pero les voy avisando que todas esas preguntas lo estoy anotando para no colocar en el examen. O son parecidas. O son parecidas, chicos, ¿ah? O son parecidas. ¿Ya? O sea, no se confíen, ¿no? Lo que no quiero es que se confíen porque, digamos, puede ser que yo lance algún preguntas tipo ahorita y en el examen ven la pregunta y dicen, ah, ya, es lo que dijo en el repaso, ah, ya, esta es la respuesta. Y por inercia colocan la respuesta y al final le he cambiado un poco la pregunta. Lean bien, no se confíen. Preguntas tipo, a ver, con fraccionamiento. Acá. En fraccionamiento, digamos, lo que se quiere acá en esta etapa del filtrado es los componentes que quedan ahí en la parte superior de la gasa, ¿no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Repito la pregunta. Falso, falso, Ac- falso. En la Sí, sí, falso. etapa de filtrado, lo que yo, digamos, mi objetivo en esta etapa es obtener todo lo que no ha pasado a través de la gasa o es lo que ha pasado a través de la gasa. Lo que ha Lo que pasado. ha pasado. Lo que ha filtrado, ¿no? Y el resto que Ujú. está encima lo utilizamos después. No. No, Mm, lo eliminamos y simplemente es lo que ha pasado a través de la gasita y esa mezcla recién la utilizamos para la centrifugación. Ahora, ¿en qué unidades, qué unidades hemos utilizado en el centrifugado? ¿O qué unidades hemos utilizado con el equipo de la centrífuga? RPM, revoluciones por minuto. ¿Hemos utilizado gravedades? ¿Les indiqué gravedades en una ocasión? No. No, o Gravedad. no. sea, no configuré nada en gravedades, ¿no? Ah, No. Listo. Les enseñé la parte de la conversión, tampoco. no. No. Entonces, Conversión. sí, lo que pasa es que la centrífuga, puedes manejar, todas las centrífugas, las digitales en este caso, pueden manejarse en RPM o en gravedades, ¿no? Entonces, puede ser que yo te coloque en el examen gravedades, pero parece que a ustedes no les indiqué esa parte. Gravedad, no. No, solamente en No, RPM. Perfecto. Ajá, RP. ¿Qué significa RPM? revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces he utilizado la centrífuga en la práctica de fraccionamiento celular? 2 Dos. veces. 2 veces. ¿Y en la extracción de ADN? ¿Cuántas veces hemos utilizado la centrífuga, el equipo de la centrífuga, en la extracción de ADN? Están haciendo cálculos, chicas, chicos. ¿Se acuerdan? Creo que fue una No. pregunta de pasito.
En la extracción del ADN hemos utilizado, de acuerdo al protocolo del manual de prácticas que se ha utilizado en Villa, fueron 4 veces. 4 veces. Se han utilizado, las primeras dos fueron 8500 revoluciones por minuto, si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo muy bien el tiempo del otro. Y después las dos últimas fueron a velocidades máximas. Aunque tú coloques la velocidad máxima o la velocidad máxima que se utilizó en esa ocasión, ¿no? El- con el equipo, listo. Con eso tienes las 4 velocidades y el tiempo. Se utilizó en 4 veces. Pero en la extracción de ADN se obtuvo 2 fases, no. Solamente en fraccionamiento celular se obtuvo las 2 fases. ¿Cómo se llaman esas 2 fases? Pellet y sobrenadante. Sobrenadante Ajá. y pellet. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el término que define en el momento cuando yo tengo el pellet y lo mezclo con el buffer trees? ¿Cómo se llama ese término, ese concepto? ¿No? Porque cuando yo termino de centrifugar digamos, la primera centrifugación, ¿no? Y tengo 2 fases, tengo el pellet y tengo el sobrenadante, ¿no? Coloco acá. Tengo el pellet y tengo el sobrenadante. Ya con el pellet, yo hago el siguiente procedimiento que es, digamos, colocarlo en una lámina, ¿no? En una lámina portaobjetos para observar el microscopio. Pero antes de ello, yo tengo que hacer una cosa más. No sé si se De acuerdan. suspender. Antes, resuspensión. Ahí está. Eso es lo que se quiere que coloquen en sus preguntas, ¿no? Las palabras técnicas, ¿no? El examen final de laboratorio son preguntas puntuales. Algunas pueden ser que sean para colocar una determinada frase o una línea, ¿no? Eso es lo que se quiere en el examen final. Acá, de acuerdo a la pregunta que les hice, antes de colocar en la lámina portaobjetos, se tiene que hacer una resuspensión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que mezclar con un poco de tris y homogenizarlo, ¿no? Para ello utilizo la micropipeta para hacer esa acción, ¿no? Ya que el pele se encuentra ahí en el fondo del tubito y me es difícil yo sacar una muestra ahí de frente porque todos los núcleos están todos aplastados ahí, ¿no? Y si yo coloco una muestra de frente en la lámina sin resuspensión, se van a ver todos los núcleos agrupados y no podrás diferenciar uno así de manera individual o independiente. Por eso se realiza la resuspensión. ¿Ya? Bien, Profesor, Vargas. disculpe, la Sí, Maciel. resuspensión, sí, la resuspensión consistía en, ¿qué era? Que saquemos, En- creo, el pellet, no, no se queda. es mezclar un poco de solución con una solución tris al pellet Ujú. y mezclarlo ahí con la micropipeta. Nada más. Homogenizarlo, todo ese pellet que está ahí al fondo del tubo y después cuando ya está homogenizado, sacar una cierta cantidad de volumen y colocarlo en la micropipeta. Ah, ya, ya, profesor, gracias. Ajá. ¿Cómo se llama este material que estoy señalando acá? Depende. Tubo de Oppendorf. ¿Cómo se llama el tubito que hemos utilizado en reacción en cadena de la polimerasa? Tubo colector. Tubo colector. No, reacción en cadena de la Ujú. polimerasa. El tubo colector lo utilizamos en extracción de ADN. Ujú. ¿Se acuerdan ese tubito pequeño? ¿No se acuerdan? El otro repaso ustedes tuvieron, ¿ah? Tanto Maciel como Vargas. El tubo PCR, ¿no? Tubo PCR. Yo les indiqué tubo PCR porque ese es la denominación correcta en la mayoría de casos, ¿no? El tubo PCR que se utilizó ahí en la reacción en cadena de la polimerasa. Es un tubo más pequeño que, que tiene la capacidad volumétrica de 200 microlitros nada más, ¿no? Mientras que los Eppendorf acá, que hemos utilizado en fraccionamiento y extracción de ADN, tienen una capacidad de 1,5 mililitros. ¿Qué otras preguntas les puedo hacer? A ver, acá utilizamos azul de metileno, ya les expliqué.
el verde de llanos y acá. Bueno, acá en la muestra de mitocondrias, esta parte de acá de los puntos son estas organelas, ¿no? Las fábricas de energía, ¿no? Simplemente que en la práctica no se vio así. Se vio de color parecido, como dijo Vargas, en núcleos, ¿no? ¿No? Pero si es que se le coloca una muestra, se va a colocar una muestra muy nítida observando algunas cosas. Esas cosas vendrían a ser las mitocondrias. ¿No? Entonces ustedes ya al ver el tamaño, esos puntos que ves ahí a través del microscopio, ya te vas a deducir que son mitocondrias de acuerdo a la práctica de fraccionamiento celular, ¿no? Con núcleos sí no vas a tener ningún problema, son fáciles de observar, ¿no? Hay un buen contraste, ¿no? Y así es que se podría colocar ahí en el examen, ¿no? Pasemos, Profesor, sí, sí, las Vargas. mitocondrias, a comparación de los núcleos que está mostrando, son más pequeños, ¿no? Claro, mira, ves los núcleos acá, ¿no? ¿Y Sí, cuál vendría a ser una mitocondria? Donde está el puntero, aunque el puntero ya lo tapa totalmente, hay una mitocondria. Acá está. Ese puntito de ahí es la mitocondria. Esa es la mitocondria. ¿No? Es mucho, mucho, mucho y mucho más pequeño que el núcleo. Es casi un puntito, es como que fuera un puntito ahí, hubieran colocado con lapicero. Así, así se observa. y gracias. Ya, ahora vamos con respiración celular. ¿Cómo se, cómo se, cuál es el procedimiento para poder preparar un respirómetro artesanal? ¿O qué materiales se han utilizado para poder preparar un respirómetro artesanal? Tubo grande, una pequeña y una bagueta. Una bagueta. ¿Qué es una bagueta? ¿Qué es la bagueta? Descríbeme la bagueta. Es como un tubito, Es un tubo de Pero vidrio las de delgado, vidrio. ¿no? sí, Delgadito, ¿no? delgado. Delgado. ¿Cuál es la función de esa bagueta? Muy aparte de lo que Para- muy aparte de lo que utilizamos en la práctica. ¿Para qué se utiliza en el laboratorio químico, biológico? La Para bagueta se mover utiliza, soluciones. para claro, combinar. para realizar mezclas, ¿no? O sea, que no te vas a tener ni un problema, que si yo te coloco una bagueta ahí en la mesa, ya tú sabes, ah, mira, el profesor me ha colocado una bagueta, ¿no? Ah, me pide el nombre del material, bagueta, cuál es su función respecto a la práctica realizada, lo hemos utilizado para la preparación del tubo respirómetro, ¿no? Listo. Si en la pregunta posiblemente te digan cuál es el procedimiento en la cual se realizó para preparar el respirómetro, se tuvieron dos tubos de diferentes tamaños, ¿no? Uno de uno más grande que el otro, en la cual en el pequeño se colocaron las soluciones. Luego, después de terminar de colocar las soluciones, lo colocaste dentro del otro tubo más grande y procediste a meterlo hasta el fondo del tubo grande con la bagueta y luego girar, ¿cuántos? ¿180 grados? Sí, 180 grados. Y así obtuvimos nuestro respirómetro artesanal, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo incubamos con qué incubamos a 37 grados los respirómetros con las diferentes soluciones? Un termobloc, Placa Petri. una placa Petri, luego hemos calentado agua con el hervidor y después procedimos a llenarlo en la placa Petri. Pregunta, ¿qué es un termobloc?
¿Se acuerdan? Es una máquina que nos permite calentar las muestras. Exacto, es un equipo que nos permitió incubar una determinada muestra a una temperatura y a un tiempo, ¿no?, determinado, valga la redundancia, que es un baño seco. En este caso, nosotros hemos utilizado un baño María. Hemos utilizado agua caliente para poder incubarlo a 37 grados. Y luego, después de un tiempo, hemos observado aquí que algunos tubos con ciertos carbohidratos tuvieron un desplazamiento de la solución, a diferencia de los tubos que tenían este antimetabolito que ya me comentaron, ¿no?, al comienzo del repaso. El famoso fluoruro de sodio, ¿no? Ahora, de las tres concentraciones que hemos utilizado de fluoruro de sodio, ¿cuál de ellas no me permitió, o bueno, hubo un menor desplazamiento de la solución? El El de de la 0.10. ¿Cero punto? No escuché. 0.10, ¿qué cosa? molar. 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 Sí, termíname siempre con la magnitud. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo desplazamiento utilizando una concentración de 0.10 molar? Porque al haber muchos antimetabolitos van a inhibir al, a la enolasa. A la enzima enolasa. ¿Cómo es la inhibición exacta de la enzima enolasa con este antimetabolito? El fluoruro de sodio, al entrar en una solución, se va a separar y va a haber una diferencia electrostática con el magnesio, porque tiene carga positiva y el flúor tiene carga negativa. Entonces se va a unir y va a inhibir a la enolasa. Bien, Vargas. Voy a tener que subir el nivel de las preguntas entonces. No, pero No, está bien, está bien. Más bien en este repaso voy a hacer preguntas un poco con más nivel. Está bien, Vargas. Exacto, tal cual. Mira, son preguntas puntuales de acuerdo a lo que hemos realizado, ¿no? De acuerdo a lo que hemos realizado. Hemos utilizado en esta práctica tres concentraciones diferentes, ¿sí o no? El de 0,01, el de 0,05 y el de 0,10. A mayor concentración del fluoruro de sodio, a mayor concentración de ese antimetabolito, va a haber mayor inhibición de la enzima enolasa a través de la precipitación de los iones magnesio, ¿no?, que se unen con el flúor, ¿no? A diferencia de la menor concentración, ¿no? Entonces, igual, como ya mencionó su compañera Vargas al comienzo del repaso, en el tubo que solamente contenía agua, pero ¿qué pasaría si hubiera un desplazamiento de la solución? La levadura, pueden ser dos casos. Uno, que es la preparación previa de esa levadura no tuvo una buena preparación y se le agregó un poco todavía de un carbohidrato, ¿no? Por consiguiente, sí hubo una fermentación por esa preparación no debida. O si no, esa glucosa, esa levadura, ese organismo ha utilizado sus reservas que se encuentran ahí dentro dentro de ahí de la célula, el glucógeno, ¿no? Y ha utilizado esas reservas para poder realizar la fermentación, ¿no? Profe, algunos me han dicho, profe, pero la levadura puede realizar la respiración anaeróbica y aeróbica. Claro, pero acá, realizando el respirómetro, le hemos acondicionado a que no puede ingresar oxígeno, ¿no? Pero si tú eres más detallista, más observador o más observador, los tubos que dicen en el manual, los tubos grandes deberían ser planos, ¿no?, en su base, ¿no? Así para que cuando ya yo inserte el tubo pequeño, debería, digamos, sellarse ahí con el propio líquido, ¿no?, que se ingresa en el tubo pequeño. Pero en este caso utilizamos tubos con base redonda. Entonces, probablemente haya ingreso de un poco de oxígeno, ¿no? Y en algunos casos no se dio la fermentación alcohólica, ¿no? Ahora, les pregunto, si acá
en este sistema que hemos preparado, en este respirómetro artesanal, dándole las condiciones anaeróbicas, ¿no? Y por lo tanto dando la fermentación alcohólica, ¿cuáles son cómo se llaman esas dos enzimas que participaron en dicha fermentación? Piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa. ¿Qué sucede con esta enzima? O sea, ¿qué procede? ¿Qué hace? ¿Qué cataliza la piruvato descarboxilasa? ¿Y cuál es la molécula sustrato a la cual cataliza? El piruvato tiene 3 carbonos, entonces cuando se descarboxila lo pierde en forma de CO2 y lo Ajá, convierte en acetaldehído. ella es el taído. ¿Y me dijiste la otra enzima? ¿Cómo me dijiste el nombre de la enzima? Alcohol deshidrogenasa. ¿Cuál es su función de esa enzima con este nuevo sustrato, con el acetaldehído? Ocurre una oxidación porque pierde hidrógenos. El Pero de NADH se el convierte en NAD. NADH, en NAD. ¿Por qué es importante en este paso? ¿Por qué es importante para la levadura realizar la fermentación alcohólica? ¿Por qué necesita oxidar ese cofactor, esa molécula, ¿no? Ese NAD reducido? ¿Por qué lo necesita oxidar de NADH a NAD más? ¿Por qué crees que la levadura hace esa acción en condiciones anaeróbicas? Para sustituir el oxígeno. No, porque la fermentación necesita crear NAD oxidado para poder utilizarlo nuevamente en la vía glucolítica. Porque mira acá. No me sale de nuevo el puntero. Acá en el paso que es de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato, ¿te acuerdas de la imagen a la parte derecha de la imagen? Ahí necesita entrar a detallar el NAD oxidado. Si no hay NAD oxidado, quiere decir que no va a haber producción de piruvato y por lo tanto no va a haber la producción de los 4 ATPs que se necesitan en la glucólisis. Entonces ya no va a tener energía la levadura, porque cuando la levadura ya no está en condiciones aeróbicas, ya no va a producir la cantidad de ATPs como se producía eh, con, con la ayuda del oxígeno, ¿no? No vas a tener 36 o 38 ATPs. En este caso, en unas condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, solamente va a producir 2 ATPs netos, ¿no? Pero si no hay NAD oxidado, no se va a dar la producción de ATPs y no va a tener esa mínima cantidad de energía que necesita la levadura. Es por eso que realiza la fermentación, ese es el objetivo, ¿no? Tanto la fermentación láctica como la fermentación alcohólica, ¿no? ¿No? Y así como dijo su compañera, inhibe a la enolasa, que es la enzima que participa entre la transformación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, ¿no? ¿Y cómo lo inhibe? Sí, dime. ¿Es necesario aprendernos el nombre completo del NAD? No. En mi caso no. No hay problema. Depende. No creo, eso sería, no sé si en teoría te habrán detallado bastante esa parte o el profesor quisiera, ahí podría ser, ¿no? Pero en práctica no, solamente colocar NAT, pones ahí el cofactor importante, NAT, oxidado o reducido, ¿no? Te tienes que colocar con todas sus letras, ¿no? Ya, y acá vemos nuevamente que sucede, cómo es la inhibición, ¿no? Cuando le hemos agregado el fluoruro de sodio a una determinada concentración, en la solución estas se ionizan, ¿no? Se separan, ¿no? En sus iones flúor y en sus iones sodio. El sodio no va a interferir en nada. Solamente el flúor, por la diferencia de cargas por su electronegatividad, se va a unir con el magnesio, ya que el flúor es negativo, el magnesio es positivo. Se unen y estos porque son más pesados, ¿no? Estas van a precipitar, quedándose solita la enolasa y por lo tanto no va a haber la reacción de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato y no obtendremos
la molécula de piruvato, ¿no? Y menos va a haber la participación del piruvato quinasa, que es la que va a dar formación al segundo ATP neto, ¿no? Que necesita la célula. Preguntas tipo acá. No, todo se va a jugar con respecto a las concentraciones del fluoruro de sodio, ¿no? A la ruta metabólica, en este caso la glucólisis, ¿no? También se puede hacer preguntas de acuerdo a los carbohidratos que se han utilizado, y como ya les mencioné al comienzo del repaso, son 4 carbohidratos que se han utilizado, en la cual con el almidón no hubo ningún cambio, teóricamente hablando, ¿no? Teóricamente hablando, no debería haber ningún cambio, ya que la levadura no presenta la enzima para poder realizar su degradación. ¿Qué hora es, chicos? Sí, Vamos a hacer esta segunda parte, ¿no? Ya, esta parte que es la más fácil de toda la segunda parte del laboratorio, ¿no? Y seguro que todos de manera sincrónica me van a responder. Voy a hacer preguntas tipo ahorita con respecto a extracción de ADN, fundamentos de PCR y fundamentos de electroforesis. No quiero que se confíen, chicos. Las preguntas los cambiamos. Todos los profesores lo cambiamos. He escuchado por ahí que se están vendiendo exámenes. No sé por qué se están vendiendo exámenes y al final las preguntas siempre se cambian. Se cambian una cosita por ahí, otra cosita, ya le modificamos un poco y ya la pregunta cambió totalmente. Y ustedes, si es que han estudiado, lo analizan, ya se dan cuenta y listo, ¿no? ¿No? El examen, de verdad, no es tan complicado. Hay chicos que han sacado buena nota, ¿para qué? ¿No? Por eso solamente es practicar, practicar. Este repaso, eso ayuda a practicar. Por eso estoy haciendo preguntas, 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 y para mí ya es lo mejor en estos momentos, ¿no? Ahora, aterrizamos acá. Eh, Vamos a hablar o vamos a hacer preguntas de extracción de ADN, fundamentos de PCR y fundamentos de electroforesis. Con respecto a las 3 prácticas, ¿PCR se obtuvo un resultado en esa práctica, verdadero o falso? ¿Se obtuvo un resultado en fundamentos de PCR en la práctica No, número 10? Vale. No, no se pudo. no se pudo. ¿Qué se observó qué se realizó en la práctica de PCR? La amplificación de un gen, Claro, SL2. pero Ujú. ¿se observó esa amplificación? ¿Lo observaste a través de la pantallita? No, en el PCR no, profesor. No. ¿Qué se observó en la pantalla del PCR? Las El etapas del PCR. termociclador, claro, en Claro, el termociclador. claro. De ahí voy ahí. De las 3 prácticas solamente hubo un resultado de extracción de ADN y fundamentos de electroforesis. En fundamentos de PCR no hubo resultados. Ahora, es importante en cada práctica, en cada técnica molecular de primero sí, extraer el material genético purito, puro, ¿no? O el genoma, ¿no? De las células epiteliales, ¿no? De la cual que hemos tomado como muestra, ¿no? Entonces, en la extracción de ADN hemos visto 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas generales? Extracción, purificación y cuantificación. El, el buffer de lisis, ¿dónde lo hemos utilizado? ¿En la purificación o en la extracción? Purificación. ¿Cuáles, Acción. ¿Cuáles son los componentes del buffer lisis? Te he cambiado la pregunta. ¿Cuáles son los componentes del buffer lisis? En sí no se sabe, pero pueden tener soluciones hipotónicas, detergentes, solventes, Detergentes, soluciones el hipotónicas. SBS. Claro, miren acá. El término general para referirse al SDS es detergente, ¿no? SDS está bien,
Pero no es solamente colocar el SS como detergente, ¿no? O sea, hubieran colocado todo el nombre completo porque las iniciales pueden ser cualquier cosa también. Uno de los componentes principales del buffer lysis que hemos utilizado para la primera etapa de extracción, ¿no? Ha sido el detergente, ¿no? También hemos utilizado, ahí dentro de esos componentes también puede haber sales, ¿no? O el agente quelante, que ya ustedes ya lo conocen, que es el EDTA, ¿no? El ácido etilenglicol tetracético, ¿no? ¿Cuál es la función del EDTA? Se ha repetido un montón de veces y creo que ya conocen cuál es la función del EDTA, ¿no? ¿Por qué nosotros utilizamos el EDTA ahí en el buffer lysis? Para poder capturar, ¿qué cosa? ¿Qué secuestramos? Que es un término Iones Iones válido, ¿ah? magnesio. iones de magnesio, ¿Por qué necesitamos secuestrar iones magnesio? para que no activen las adenucleasas y degraden Las el ADN. arenas. Claro, ¿no? Son DNAsas, ¿ah? Pero Pero, DNAs. sí, un ratito, chicos. ¿Qué hora es? Ah, 1:34. 10, profesor. y 34. 4. No, lo que pasa es que yo, para cumplir con el repaso, yo tengo 2 horarios, ¿no? Y justo el primer horario se vence a las 10:40, ¿no? 10:40. Y necesito yo entrar con el otro link para del 10:40 a 12, ¿no? O sea, van a seguir acá en el repaso, chicas, para Sí, que me den profe. tiempo y yo paso al siguiente link. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, me dan por favor 5 minutos. 5 minutos y ingreso con el otro link. ¿Ya, chicos? ¿Chicas? Regreso.
Hola, una pregunta. ¿Está? En el otro, está en el otro link. Ok, gracias.